Lección 1. Claridad profesional. Esto seguramente será beneficioso. Ha discutido sus objetivos con su gerente. He programado una reunión para aclarar mis objetivos. ¿Qué resultados espera lograr de esa reunión? Quiero de expectativas claras y apoyo para el desarrollo. ¿Tienes preparados ejemplos concretos de tus logros? Documenté proyectos recientes y resultados mensurables. ¿Tiene previsto presentar un plan de desarrollo? Elaboré un plan paso a paso con cronogramas y recursos. Pedirás retroalimentación sobre tus fortalezas y deficiencias. Solicitaré comentarios sinceros y ejemplos de mejoras. ¿Has considerado solicitar un mentor o coach? Consideré un mentor que guiara mis decisiones profesionales. ¿Sabes qué habilidades valora más tu gerente? Investigué las prioridades del equipo y alineé mis objetivos en consecuencia. ¿Has definido hitos a corto plazo para el año? Establezco hitos trimestrales que sean realistas y comprobables. Planea discutir una compensación vinculada a los objetivos. Tengo la intención de discutir una compensación justa que refleje el impacto. ¿Podría tal discusión llegar a ser polémica? Podría ser así si las expectativas no son claras o no están alineadas. ¿Cómo manejarás los desacuerdos durante la reunión? Mantendré la calma y buscaré encontrar puntos comunes. Te dirás criterios de éxito mensurables. Los criterios mensurables harán que la evaluación del desempeño sea justa. Has practicado la conversación de antemano. Ensayé con un colega para refinar mis puntos. Esperas apoyo para la formación profesional. Solicitaré capacitación específica para cerrar brechas de habilidades. ¿Ha considerado vías alternativas si el gerente no está de acuerdo? Consideré movimientos laterales o roles de liderazgo basados en proyectos. Planea establecer fechas de revisión para seguir el progreso. Programé reuniones de seguimiento cada trimestre para actualizaciones. Pedirías más autonomía en tu rol. Propondré iniciativas piloto para demostrar la preparación. ¿Podría una mayor autonomía provocar resistencia por parte de los pares? Podría ser posible si falta comunicación y colaboración. ¿Cómo garantizar la cohesión del equipo mientras se busca el crecimiento? Involucraré a mis colegas y compartiré el crédito por los éxitos. ¿Has definido cómo se medirá cuantitativamente el éxito? Enumeré indicadores clave de rendimiento vinculados a los objetivos comerciales. Incluirá el desarrollo de habilidades blandas en su plan. Incluí hitos de liderazgo y comunicación. ¿Estás preparado para negociar plazos si es necesario? Propondré hitos escalonados para garantizar la viabilidad. ¿Tiene intención de solicitar recursos para realizar experimentos? Solicitaré recursos limitados para programas piloto. ¿Podría la gerencia considerar sus propuestas como riesgosas? Algunos podrán ver riesgos, pero presentaré estrategias de mitigación. ¿Has considerado el panorama político de tu lugar de trabajo? Evalué las partes interesadas y los aliados potenciales para obtener apoyo. Pedirás autoridad clara al liderar iniciativas.
Solicitaré límites definidos para la toma de decisiones. Has discutido el impacto medible en las métricas del equipo. Vincularé mis propuestas a métricas de ingresos y eficiencia. Tiene previsto documentar formalmente los resultados de la reunión. Resumiré los acuerdos y los compartiré por escrito. ¿Podrían los registros escritos causar tensión con su gerente? Deberían promover la claridad, pero para algunos pueden resultar burocráticos. ¿Cómo generar confianza antes de pedir grandes cambios? Demostraré confiabilidad a través de una entrega consistente. Tiene establecido un plan de respaldo en caso de que las promociones se retrasen. Preparé expansiones de roles más pequeñas para demostrar que estoy listo. Solicitarás patrocinio para proyectos de alta visibilidad. Buscaré patrocinadores que puedan defender mis iniciativas. Pedir visibilidad podría ser contraproducente en equipos competitivos. Puede ser, por eso enfatizaré los resultados del equipo por sobre las ganancias personales. Planea mostrar el retorno de la inversión en la capacitación propuesta. Estimaré ganancias potenciales y análisis costo-beneficio. ¿Estás preparado para aceptar aprobaciones incrementales? Estoy abierto a aprobaciones graduales y compromisos por etapas. Pedirás oportunidades de liderazgo mensurables. Solicitaré la propiedad de pequeños esfuerzos multifuncionales. Has ensayado las respuestas a preguntas difíciles. Preparé respuestas concisas a posibles objeciones. Tiene intención de buscar retroalimentación externa sobre su plan. Consulté con un mentor para perfeccionar mi enfoque y lenguaje. Alineará sus objetivos explícitamente con la visión de la empresa. Mostraré cómo mis objetivos apoyan las prioridades estratégicas. ¿Podría la transparencia sobre las ambiciones generar sesgo? Podría ser, por eso, enmarcaré las ambiciones en términos de equipo. Ha preparado un cronograma para los posibles pasos de promoción. Es poseer un cronograma razonable vinculado a resultados mensurables. Pedirás indicadores claros de preparación para un ascenso. Solicitaré puntos de referencia específicos a los que aspirar. Has pensado en el papel del networking dentro de la empresa. Planifiqué conexiones específicas para lograr un apoyo más amplio. Compartirás el crédito al presentar los resultados públicamente. Reconoceré a los contribuyentes y destacaré la colaboración. ¿Podría su gerente malinterpretar la asertividad como agresión? Eso es posible, por eso mantendré un tono respetuoso y basado en evidencia. Ha establecido una expectativa realista de qué tan rápido se producirá el cambio. Establezco plazos realistas para evitar la decepción y el agotamiento. Tiene intención de revisar sus objetivos si las prioridades cambian. Adaptaré los objetivos cuando las necesidades del negocio cambien. Solicitará apoyo para equilibrar su vida laboral y personal mientras busca crecer. Solicitaré cargas de trabajo realistas y horarios flexibles cuando sea necesario. ¿Podría la conversación conducir a oportunidades inesperadas? A menudo ocurre cuando los gerentes ven una iniciativa y una planificación claras. ¿Estás preparado para hacer un seguimiento con victorias tempranas mensurables? Planifiqué victorias rápidas para generar impulso y confianza. Le pedirá a su gerente que le ayude a eliminar obstáculos.
Solicitaré ayuda con los obstáculos organizativos. ¿Has considerado formalizar un acuerdo de desarrollo personal? Propondré un acuerdo que describa los pasos, los plazos y el apoyo. ¿Planeas seguir aprendiendo independientemente del apoyo gerencial? Continuaré aprendiendo incluso con apoyo limitado. ¿Podría su apertura animar a otros a fijar también metas? Podría crear una cultura de claridad y crecimiento deliberado. ¿Recomendarías a otros estudiantes que discutan sus objetivos con los gerentes? Lo haría, porque las expectativas alineadas promueven el progreso. ¿Cómo mantendrá el impulso después de la reunión inicial? Realizaré un seguimiento del progreso semanalmente e informaré los resultados de manera concisa. ¿Crees que este tipo de debates pueden convertirse en temas de tendencia en Internet? Pueden hacerlo, especialmente cuando están vinculados a debates sobre transparencia profesional. Podría llegar a ser polémico compartir conversaciones profesionales en público. El intercambio público puede generar debates sobre la privacidad y la estrategia. ¿Cómo se debe equilibrar la apertura y la discreción en las conversaciones sobre carrera profesional? Compartir marcos y lecciones, no detalles internos confidenciales. Registrarás las lecciones aprendidas en cada ciclo de revisión. Documentaré los conocimientos y ajustaré mi enfoque en consecuencia. Ha establecido una métrica medible para evaluar el apoyo gerencial. Mediré la capacidad de respuesta, la asignación de recursos y la retroalimentación clara. ¿Planeas celebrar hitos con tu equipo? Celebraré los triunfos para reforzar el propósito compartido. Celebrar públicamente una acción de autopromoción. Podría ser, así que enmarcaré las celebraciones en torno a los logros del equipo. Mantendrás un lenguaje sencillo para mayor claridad durante las revisiones. Utilizaré un lenguaje conciso y basado en evidencia para evitar confusiones. ¿Has considerado cómo las normas culturales afectan tales conversaciones? Tuve en cuenta las expectativas culturales y adapté mi tono en consecuencia. ¿Crees que los directivos prefieren propuestas estructuradas? Muchos prefieren propuestas estructuradas que muestren previsión y métricas. Practicarás la humildad al afirmar tus ambiciones. Seguiré siendo humilde y reconoceré las contribuciones colectivas. ¿Ha planeado medidas de contingencia en caso de que se bloqueen los objetivos? Preparé caminos alternativos para continuar el desarrollo. ¿Tiene intención de cerrar la reunión con los próximos pasos acordados? Confirmaré acciones, propietarios y fechas antes de concluir. Le agradecerás a tu gerente y le expresarás tu agradecimiento. Les agradeceré y enfatizaré mi compromiso con el éxito del equipo. Has decidido cómo dar seguimiento después de la discusión. Enviaré un resumen conciso y solicitaré confirmación de los próximos pasos. ¿Crees que una discusión clara de objetivos puede alterar las trayectorias profesionales? Puede influir profundamente en el impulso y las oportunidades profesionales. ¿Cuál es su último consejo de preparación antes de una reunión de este tipo? Sea específico, base sus argumentos en evidencia y esté dispuesto a escuchar. Sea conciso, esté preparado y sea persistente. Lección 2. Pasión por viajar el fin de semana. Hola, ¿has pensado en nuestros planes para el fin de semana? Sí, lo he hecho.
Creo que deberíamos hacer un pequeño viaje por carretera. ¿Qué dirección prefieres? Prefiero la costa por el aire fresco y las vistas. La costa suena relajante y energizante. Podemos salir temprano el sábado por la mañana. La salida anticipada evitará el tráfico pesado. Deberíamos mapear rutas escénicas y pueblos pequeños. Los pueblos pequeños a menudo ofrecen una cocina local única. Me gustaría probar un café junto al mar con mariscos frescos. Investigaré cafés y menús bien valorados. Debemos reservar el alojamiento con antelación. Reservar con anticipación asegura las mejores ubicaciones. Puedo gestionar reservas y confirmaciones de hotel. Prepararé un itinerario de actividades. ¿Qué actividades disfrutarías en la orilla? Me encantaría un largo paseo por el paseo marítimo. Empacaré zapatos cómodos para caminar. Me gustaría visitar una galería de arte costero. El arte puede proporcionar una visión cultural de la región. También espero encontrar un mercado de agricultores local. Los mercados suelen ofrecer productos frescos y artesanías. Tomaré nota de los horarios y ubicaciones del mercado. Incluimos una breve caminata por la costa. Una caminata ofrecerá ejercicio y vistas espectaculares. Comprobaré la dificultad del sendero y las notas de seguridad. Prepararé una lista de equipo esencial. Cargaré baterías de cámaras para tomar fotografías panorámicas. Las fotografías documentarán recuerdos y practicarán inglés. Podemos narrar escenas en voz alta para mejorar las habilidades del habla. Esa idea hará que el aprendizaje sea divertido y activo. ¿Prefieres hacer un picnic o cenar fuera a comer? Un picnic se sentirá íntimo y relajado. Empacaré una manta y utensilios reutilizables. Prepararé sándwiches sencillos y fruta. Debemos hacer planes para un clima impredecible. Deberíamos llevar varias capas y un paraguas compacto. Revisaré el pronóstico del tiempo del fin de semana esta noche. Encontraré actividades alternativas en interiores si llueve. ¿Te gustaría incluir un paseo en barco al atardecer? Un viaje en barco sería romántico y memorable. Investigaré operadores locales de buena reputación y precios. Revisaré las calificaciones de seguridad y los comentarios de los clientes. Invitamos a otra pareja a unirse a nosotros. Invitar a otros puede cambiar el estado de ánimo y el ritmo. Tienes razón, deberíamos decidir en función de las actividades. Prefiero un viaje tranquilo para una conversación centrada. Un viaje tranquilo también favorecerá la práctica del idioma. Necesitaremos alquilar un coche para el viaje. Mi coche es confiable y yo conduciré. Gracias por ofrecerse a conducir responsablemente. Me aseguraré de que el vehículo tenga el tanque lleno y los controles. Prepararé una lista de reproducción con selecciones musicales variadas. La música marcará el tono y realzará el impulso. Debemos establecer objetivos de aprendizaje específicos para el fin de semana. Los objetivos simples pueden aumentar el progreso y la motivación. Practicaré vocabulario nuevo relacionado con los viajes. Practicaré frases descriptivas para paisajes.
Podemos revisar entradas breves del diario cada noche. Llevar un diario reforzará la gramática y las habilidades de reflexión. Limitaremos el tiempo frente a la pantalla para participar más plenamente. Limitar las pantallas profundizará nuestra atención a los detalles. Tomaré notas a mano para retener nuevas palabras. La escritura a mano puede ayudar a la memoria y al aprendizaje activo. Prevé algún desafío logístico. Preveo posible escasez de estacionamiento en zonas concurridas. Podemos llegar antes para asegurar un estacionamiento conveniente. Descargaré mapas sin conexión en caso de señal débil. Los mapas sin conexión brindarán tranquilidad y orientación. Planificamos las comidas en torno a las especialidades locales. Degustar especialidades locales enriquecerá la experiencia cultural. Enumeraré los restaurantes que reciben elogios locales. Leeré reseñas y confirmaré el horario de apertura. ¿Te gustaría incluir un museo de arte o historia? Una visita a un museo ampliará nuestro conocimiento contextual. Compraré entradas con horario limitado para minimizar las colas. Los billetes con horario también aliviarán el estrés de la programación. Deberíamos mantener un ritmo relajado en lugar de ir a paso de prisa. Un ritmo relajado permitirá un auténtico disfrute y descanso. Dejaremos espacio para los descubrimientos espontáneos. La espontaneidad a menudo conduce a los momentos más memorables. Traerás un botiquín ligero de primeros auxilios para mayor seguridad. Incluiré tiritas, toallitas antisépticas y analgésicos. También traeré un cargador de teléfono portátil y un banco de energía. Los artículos prácticos nos mantendrán preparados ante cualquier percance. ¿Quieres capturar videoclips cortos para YouTube? Los clips cortos pueden compartir nuestro viaje y consejos sobre el idioma. Deberíamos planificar imágenes concisas que resalten el aprendizaje. Nos centraremos en una narración clara y subtítulos informativos. Compartir éticamente evitará exponer ubicaciones privadas. Respetaremos la privacidad local y las normas culturales. Estableceremos un horario para el rodaje y el descanso. Un horario equilibrado evitará compromisos excesivos. Editaré clips en episodios cortos y de alta calidad. Una edición de alta calidad atraerá y retendrá a los espectadores. ¿Esperas alguna controversia por compartirlo públicamente? Puede surgir controversia si el contenido carece de sensibilidad. Presentaremos comentarios respetuosos y hechos precisos. La monetización influirá en la autenticidad de nuestro viaje. La monetización no debe comprometer la integridad y la honestidad. Revelaremos los patrocinios y permaneceremos transparentes. La transparencia generará confianza en nuestra audiencia. Deberíamos incluir estímulos para que los espectadores aprendan el idioma. Las indicaciones lingüísticas añadirán valor educativo al contenido. Prepararé ejercicios sencillos para principiantes. Crearé ejemplos claros y guías de pronunciación. Concluiremos cada día con un diálogo reflexivo. La reflexión diaria modelará el uso práctico del lenguaje. Animaremos a los espectadores a comentar y practicar. El compromiso motivará a los estudiantes y creará una comunidad. ¿Te sientes cómodo transmitiendo en vivo partes del viaje?
La transmisión en vivo puede agregar emoción, pero aumenta la presión. Podemos imitar las sesiones en vivo a segmentos cortos únicamente. Ese enfoque equilibrará la espontaneidad y la preparación. Prever algún problema de seguridad al filmar al aire libre. Permaneceremos vigilantes y evitaremos puntos peligrosos. Llevaré identificación y contactos de emergencia. Programaré números de emergencia locales en mi teléfono. Mantendremos una distancia respetuosa con la vida silvestre. Observaremos la vida silvestre de manera responsable y evitaremos interferencias. Deberíamos consultar las regulaciones locales para drones. Verificaremos las leyes sobre drones y obtendremos permisos si es necesario. Practicaré oraciones descriptivas concisas para las grabaciones. Las descripciones claras ayudarán a la comprensión por parte de los estudiantes. ¿Quieres programar un momento de tranquilidad para leer? La lectura tranquila será reparadora y estimulante intelectualmente. Elegiré literatura de viajes y textos de práctica lingüística. Leer en voz alta a intervalos puede mejorar las habilidades de pronunciación. Compartiremos recomendaciones de lectura con nuestra audiencia. Compartir recomendaciones apoyará nuestra misión educativa. Deberíamos planificar una escena final en un acantilado al atardecer. Una escena de puesta de sol proporcionará un cierre dramático y cinematográfico. Prepararé un breve monólogo reflexivo para ese momento. La reflexión unirá los viajes, el aprendizaje y el crecimiento personal. Podrás finalizar la lista de empaque esta noche. Finalizaré la lista de embalaje y confirmaré las reservas. Imprimiré las instrucciones y comprobaré todas las reservas. También me aseguraré de que ambos pasaportes o documentos de identidad sean accesibles. Prepararé bocadillos e hidratación para el viaje. Me encargaré del transporte, las reservas y los controles de seguridad. Lección 3. Logística del ocio. Es una buena idea. ¿Qué tal un frisbee y una baraja de cartas? Un frisbee fomentará el juego activo y el aire fresco. Después, una baraja de cartas ofrecerá un entretenimiento relajado. ¿Qué juegos de frisbee recomiendas para principiantes? El simple hecho de lanzar y atrapar enseñará coordinación y sincronización. Los juegos pequeños de estilo Ultimate serían demasiado intensos. Las rondas cortas y amistosas pueden ser enérgicas y, al mismo tiempo, seguras. Debemos designar una zona de juego clara en el césped. Un área despejada reducirá las colisiones y protegerá la propiedad. Incluiremos estiramientos de calentamiento antes del juego activo. Los calentamientos evitarán distensiones y mejorarán el rendimiento. Tiene intención de explicar las reglas lentamente a los estudiantes. Describiré cada regla en frases sencillas y breves. Debemos demostrar las técnicas antes de jugar. La demostración hará que los conceptos sean más claros y memorables. Mostraremos el agarre y la liberación correctos del frisbee. Mostraremos un agarre firme y movimientos suaves de muñeca. Podemos incluir un breve desafío de precisión. Un desafío objetivo motivará la práctica y la concentración. Deberíamos cronometrar sprints cortos para medir la mejora. Los sprints cortos agregarán un elemento cardiovascular ligero al juego. Rotaremos posiciones para involucrar a todos. La rotación mantendrá la sesión dinámica e inclusiva.
Tiene previsto grabar clips de contenido explicativo. Los clips cortos con subtítulos ayudarán a la comprensión del idioma. Agregarás cámara lenta para puntos técnicos. La cámara lenta resaltará la forma y la técnica con claridad. Debemos guiar el vocabulario junto con las acciones. Nombraremos movimientos y estrategias para construir vocabulario. Pedirás a los espectadores que repitan frases cortas en voz alta. La repetición fortalecerá la pronunciación y la retención. Preparamos juegos de cartas adecuados para grupos pequeños. Elegiremos juegos fáciles de aprender como el rummy y la guerra. ¿Podrías explicar la puntuación paso a paso? Los ejemplos de puntuación paso a paso aclararán el lenguaje numérico. Deberíamos incluir juegos de cartas cooperativos para el trabajo en equipo. Los juegos cooperativos enseñarán la colaboración y el lenguaje cortés. Podrías discutir la etiqueta para el juego competitivo. La etiqueta enfatizará el respeto y el buen espíritu deportivo. Podría un tono altamente competitivo alienar a algunos estudiantes. Equilibraremos la competencia con el estímulo y la equidad. Deberíamos ofrecer alternativas para distintos niveles de condición física. Las alternativas harán que las actividades sean accesibles para todos los participantes. Se asegurará de que los consejos de seguridad aparezcan de forma destacada. Los consejos de seguridad precederán a las demostraciones y se repetirán. Tiene previsto abordar las consideraciones climáticas para los juegos al aire libre. Sugeriremos descansos a la sombra e hidratación en los días calurosos. ¿Podrías recomendarme un calzado adecuado para jugar al frisbee? Los zapatos cerrados con agarre reducirán las lesiones de tobillo. Deberíamos incluir un breve segmento de primeros auxilios. Una guía básica de primeros auxilios preparará a los participantes para incidentes menores. Nos mostrará cómo tratar pequeños cortes y esguinces. Pasos claros y un lenguaje tranquilo desmitificarán el cuidado simple. Podrían surgir debates sobre la intensidad competitiva en los parques públicos. Las normas locales y la cortesía deben guiar la intensidad y el uso del espacio. ¿Me aconsejarías consultar las normas del parque antes de jugar? Confirmar las normas locales evitará multas y conflictos. Debemos hablar del respeto a los espacios públicos compartidos. El comportamiento respetuoso preserva el acceso y la buena voluntad de la comunidad. ¿Incluirías un segmento sobre desechables sostenibles para picnics? Recomendaremos artículos reutilizables y la eliminación adecuada de residuos. Deberíamos discutir las diferencias culturales en las normas recreativas. El conocimiento de las normas culturales fomentará interacciones inclusivas. ¿Invitarías a los espectadores a sugerir juegos alternativos? Las sugerencias de los espectadores generarán compromiso e intercambio de ideas. Deberíamos proporcionar instrucciones en varios idiomas. Unas frases sencillas y señales visuales ayudarán a los estudiantes multilingües. Agregarás listas de vocabulario en pantalla para términos clave. Las listas de vocabulario reforzarán el aprendizaje y la práctica de referencia. Debemos cronometrar cada actividad para mantener una estructura clara. Un esquema cronometrado ayudará a los estudiantes a seguir y planificar la práctica. Incluirás breves sugerencias de reflexión después de las actividades. Las pautas de reflexión desarrollarán el pensamiento crítico y el uso del lenguaje. ¿Podría la grabación competitiva para las redes sociales generar controversia? El intercambio público debe respetar la privacidad y evitar el acoso.
¿Darías instrucciones sobre el consentimiento antes de filmar a otros? El consentimiento es esencial y debe obtenerse de forma clara y educada. ¿Debe revelarse la monetización si se utilizan equipos patrocinados? La divulgación completa preserva la confianza y cumple con las pautas. ¿Nos podrías sugerir opciones de equipos de bajo costo? Las alternativas asequibles aumentarán la accesibilidad para los estudiantes. Deberíamos enfatizar los beneficios sociales de las actividades mixtas. Las actividades mixtas combinan ejercicio, conversación y vínculos. Modelarás invitaciones educadas para la inclusión. Las invitaciones inclusivas fomentan la participación y la confianza. Debemos enseñar negativas educadas y salidas elegantes. Enseñar negativas educadas preparará a los estudiantes para situaciones reales. ¿Darías ejemplo de felicitaciones educadas después del partido? Celebrar el esfuerzo reforzará el lenguaje positivo y la moral. Deberíamos preparar un breve segmento sobre la adaptación de las reglas. La adaptación permitirá a los estudiantes modificar los juegos según sus niveles de habilidad. ¿Me recomendarías hacer estiramientos sencillos al final? Los estiramientos posteriores a la actividad favorecerán la recuperación y la flexibilidad. Deberíamos incluir ejercicios de respiración relajante después. Los ejercicios de respiración restablecerán la calma y favorecerán la concentración en el lenguaje. ¿Nos animarías a llevar un diario sobre la experiencia? Llevar un diario consolidará el vocabulario y la reflexión personal. ¿Podrías sugerirme actividades prácticas de seguimiento en casa? Los ejercicios en casa reforzarán la técnica y el lenguaje de forma independiente. Ofrecerá tarjetas de práctica descargables para los estudiantes. Las tarjetas imprimibles proporcionarán una referencia y ejercicios convenientes. Deberías incluir un cuestionario breve para evaluar el vocabulario. Una prueba concisa ayudará a evaluar la retención y la confianza. Nos darás respuestas y breves explicaciones después. Las respuestas con explicaciones apoyarán la autocorrección y el aprendizaje. Deberían lanzarse desafíos comunitarios para aumentar la expectación. Los desafíos comunitarios pueden motivar y construir una audiencia solidaria. Podría advertirnos contra la competencia desleal por los premios. Una competencia sana debe priorizar la equidad y el disfrute. Deberían los premios enfatizar el aprendizaje en lugar de las ganancias materiales. Las recompensas basadas en el aprendizaje sostendrán el compromiso a largo plazo. Presentarás historias de éxito de diversos participantes. Historias diversas inspirarán y normalizarán una amplia participación. Deberíamos explorar puntos de vista controvertidos sobre el género y el deporte de forma respetuosa. Los temas delicados requieren una presentación equilibrada y un contexto factual. Podría proporcionarnos recursos para leer más sobre la inclusión. Las listas de recursos guiarán a los estudiantes para profundizar su comprensión. Debería el segmento final recapitular los puntos clave del lenguaje y la seguridad. Un resumen conciso reforzará las lecciones principales y los próximos pasos. Invitarás comentarios para mejorar lecciones futuras. Los comentarios informarán sobre las mejoras y las necesidades de la comunidad. El cierre debería incluir un llamado cortés a la acción para practicar. Un llamado a la acción cortés fomentará un compromiso inmediato y sostenido.